En Nicaragua las cosas siempre han estado mal en muchos aspectos. La salud es apenas una de ellas. Pero las cosas no andan mal por naturaleza. Andan mal porque hay corruptos que se benefician del sufrimiento ajeno. Como los 14.1 millones de dólares de Lince con los cuales financiaron una planta llamada Mechnikov. Esta planta que se inauguró con una fiesta que costó $50,000 en el 2016. Se suponía que esta planta iba a suministrar y producir 12 millones de vacunas contra la influenza al año. Pero la planta inició operaciones 3 años después de su inauguración. Se supone que para este año ya tendría que haber producido 36 millones de vacunas, pero solo ha producido 300,000. Lo que está claro es que mientras los directivos de Lince y Laureano Ortega se enriquecen y se divierten con nuestros reales, muchas personas mueren en los hospitales por falta de medicamentos o equipos de atención. Podemos ver que desde antes de la crisis todo el sistema estaba en decadencia. Incluso el Ministerio de Salud ha manipulado información de forma sistemática para pintar una buena cara en cuanto a indicadores de desarrollo. Por ejemplo, en el año 2012, bajo la dirección de Sonia Castro, el MINSA manipuló un reporte sobre muertes maternas que mandó a la Organización Panamericana de la Salud. 20 mujeres muertas fueron excluidas de este reporte. Si así alteran los reportes de salud, imagínate cómo alteran lo demás. Los corruptos juegan con la información en los reportes para pintar que todo está bien y hacer creer que el sistema gratuito de salud es uno de los mejores logros de la dictadura en materia social. Pero los datos reales nos dicen que llevan años robándose nuestro dinero y dejando morir a la gente que no tiene los recursos económicos para costearse un servicio privado. Pero después de abril, todo ha sido peor. Las violaciones de derechos humanos y laborales se han normalizado. A partir de la crisis de abril, unos 400 profesionales de la salud han sido despedidos por haber participado activamente en las protestas atendiendo heridos o por haber denunciado las injusticias del Ministerio de Salud. También estudiantes de medicina en la UNAM Managua y UNAM León fueron expulsados y les borraron su registro de notas por haberse opuesto a las autoridades universitarias. Pero además de los atropellos a las y los trabajadores de la salud, hay un elemento que está siendo manejado de forma muy delicada, como la escasez de medicamentos. Mientras en los puestos de salud, las personas con enfermedades crónicas como la hipertensión, se les está diciendo que no hay enalapril, atenolol, nifedipino o propanolol y se les manda a comprar en farmacias privadas, la empresa Unimark, vinculada al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y secretario general de FedSalud, es una de las principales empresas que le vende medicamentos al MINSA. Unimark ha generado al menos 421 millones de córdobas en ganancias en los últimos 2 años. Pero eso no es todo. ¿Se acuerdan que el año pasado el régimen aplicó una reforma al presupuesto general de la República y recortó 853 millones de córdobas que se iban a utilizar para construir y mejorar hospitales y centros de salud, pero le incrementó al presupuesto al Ministerio de Defensa? A mediados de agosto, la Asamblea Nacional Sandinista del régimen Ortega Murillo aprobó con carácter de urgencia una reforma al presupuesto en la que principalmente se redujo el monto destinado a educación, salud, inversión y a las municipalidades, pero se le incrementó lo destinado al Consejo Supremo Electoral, al Ministerio de Defensa. Pues hoy hay una epidemia de dengue que no está siendo tratada debidamente, porque no hay presupuesto para contratar médicos. Estos pacientes con dengue tienen que estar en las unidades de febriles con un médico y un enfermero que se deben dedicar específicamente a ellos. En una normativa emitida por la ministra Carolina Dávila, se estableció que en los centros de salud solo habría un médico de turno y 2 enfermeros si hubiera disponibilidad financiera. Es decir, que los 49.929 casos registrados con posible dengue y los 1.862 casos confirmados de dengue han estado siendo mal atendidos en los centros de salud, no por falta de voluntad del médico de turno, sino por una decisión política que ante una epidemia no destina presupuesto para atender la situación con el recurso humano necesario. ¿Se imaginan? 2 personas que tienen que atender al menos 20 casos en unidades de febriles cada hora, al mismo tiempo que atienden otros casos. Es indignante que por decisión política no destinen presupuesto para mejorar la atención al paciente que se sospecha tiene dengue, pero sí hay dinero para generarle riqueza a Gustavo Porras. El régimen despliega su maquinaria de propaganda para mentir y aseverar que invierten en salud y dan un servicio digno. Pero el paciente sabe que esto no es así. El presupuesto que se destina a salud no viene de la bolsa de los Ortega Murillo, viene de nuestros impuestos, pero ellos han generado toda una infraestructura que les permite enriquecerse a costa de nuestros impuestos. Mientras muchas personas que asisten al sistema de salud público mueren por falta de medicamentos, por falta de atención o por falta del equipo necesario para atender una enfermedad, personas como Sonia Castro o Porras y todas las cloacas de la dictadura de Ortega se enriquecen a costa de las muertes del pueblo.
Cada vez que ellos roban, muere un tío, una abuela, un padre, una madre, un hijo o una hija. Muere un hermano o una amiga. Cada vez que ellos roban, nos matan de manera silenciosa. Cada vez que ellos roban, el próximo podría ser vos.